Hola a todos, bienvenidos a mi canal Palabra de Teatrera, yo soy Tea y bueno, estos meses han sido un poco caóticos y no he podido hacer el resumen de lecturas, así que os voy a hablar un poquito de ellas, bueno, no sé cómo lo haré, igual por pildoritas o algo así. De momento voy a empezar hablándoos de una novela que terminé ayer, día 24 de noviembre, que es nada más y nada menos que Ethan Frome, de Edith Wharton. Bueno, Edith Wharton es una autora muy reconocida de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Estados Unidos, y yo hacía mucho que tenía ganas de leer algo de ella. Y bueno, pensaba empezar con La Casa de la Alegría, pero últimamente no tengo mucho tiempo para leer y La Casa de la Alegría es bastante tocho. Así que viendo que este libro, Ethan Frome, tenía una temática muy invernal, decidí adentrarme ahora con él y así conocer un poco la prosa de la autora. Debo decir que es un libro que me ha gustado mucho, al que le he dado 4 de 5 estrellas en Goodreads, pero creo que es un libro que, por lo que tengo entendido, está un poco alejado del resto de la producción literaria de Edith Wharton, porque normalmente ella ambientaba sus novelas en Nueva York y mucho en relación con la clase alta. Aquí, sin embargo, la va a ambientar en un pequeño pueblecito del estado de Maine, al norte de los Estados Unidos, y es, pues como digo, en un pueblo, y son gente en su mayoría humilde las que tienen un papel en este relato. En cuanto al argumento, la verdad es que no puedo decir mucho porque, como ya dije en Goodreads, este libro se podría contar en 2 líneas. No tiene más. No es que sea muy largo, es cortito, son 160 páginas más o menos, pero se podría contar muy rápidamente. Lo importante aquí para mí no es lo que pasa, sino cómo la autora consigue recrear ese ambiente, ¿no? Estamos en un pueblo de Nueva Inglaterra, un pueblo de esos en el que los inviernos son durísimos y del que, según dice aquí atrás, y bueno, según se dice en el libro, todos los listos se marchan antes o después. Un pueblo de esos que poco a poco la gente se va marchando a las ciudades, se va marchando a otros lugares, porque allí la vida es muy, muy dura. Y aquí tenemos a nuestro protagonista, que es Ethan Frome, pero la historia nos la va a contar un forastero que llega al pueblo para estar unos días allí trabajando, que ve a Ethan Frome con frecuencia, lo observa, le parece un hombre un tanto extraño, un tanto taciturno, que de esos que esconde una historia detrás, y bueno, distintas personas del pueblo y incluso él mismo, porque llega a convivir durante una noche con él, pues así llega a conocer la historia y a transmitirnosla al lector. Creo que esta manera de contarla hace que nos sintamos muy partícipes, porque nos identificamos mucho con el narrador de la historia, en el sentido de que vamos conociendo poco a poco la historia de Ethan Frome. Y bueno, creo que, como digo, es una historia en la que durante casi todo el tiempo no pasa apenas nada, pero todo el tiempo tenemos la sensación opresiva de que algo va a pasar, y ese algo desde luego no va a ser bueno. Demuestra Edith Wharton que es una maestra a la hora de crear tensión, aunque creo que otras de sus novelas no van por esos derroteros, pero aquí sí, crear tensión y crear angustia de que algo va a pasar y no sabemos qué es, pero desde luego no va a ser bueno, ¿no? Entonces, pues creo que eso lo hace muy bien, que está muy muy conseguido. También os diré que, bueno, he tenido la mala suerte de tener que leer este librito tan pequeño, con bastantes interrupciones. He tardado una semana en leerlo, así que imaginaos. Y creo que este libro se disfrutaría mucho más si tenéis la oportunidad de leerlo en una o en 2 sentadas, porque vas viendo que se va acercando el clímax, y el parar es como que te corta un poco. Es un libro que se podría leer perfectamente de una sentada, y así os aconsejo que lo hagáis si os adentráis en él. Pero bueno, por lo demás, pues que he descubierto a una autora que desde luego me ha gustado y de la que pienso seguir leyendo más cosas. Y bueno, nada más, decidme si vosotros lo habéis leído, que seguro que muchos sí, y contadme qué os ha parecido y si compartís mis opiniones. Y ya otro día os sigo contando de más lecturas.